seguridad del Estado, la Ley de Seguridad del Estado sobre todo, que mantiene y condena a la gente a penas durísimas de prisión, de reclusión mayor, y sobre todo lo que les estaba comentando, en una situación en la España de la autarquía y del hambre, donde la media hasta que llega la sentencia es de 3 o 4 años en espera de sentencia, y esto en muchos casos equivale a la muerte. Una muerte que llega fundamentalmente en prisión por las siguientes razones: una sobremortalidad, en primer lugar por el hacinamiento, por la falta de alimentación, que en muchos casos se desviaba la alimentación al mercado negro, al extraperlo, y también por la degradación o deshumanización en el trato. Los ejemplos son amplísimos, podemos citar Porlier, la modelo en Barcelona, si quieren, si hay tiempo, y es mi intención dejar tiempo para el debate. Por la insalubridad, sitios como Aranjuez, en una prisión de 600 mujeres con un váter, o el número de muertes por avitaminosis, la falta de calorías, etcétera, etcétera. Sitios, en principio, como la isla de San Simón, supuestamente un sanatorio antituberculoso donde iban los presos más mayores, o con cierta influencia familiar, a los que simplemente dejaban morir de hambre, puesto que la comida llegaba en un barco y a veces tardaba más de una semana. Muertos también por el denominado turismo penitenciario. Tengo aquí el turismo penitenciario, o la política de traslado, de separación del lugar de origen, y separar de las familias a los presos en estos años, sin duda equivalía a la muerte. Un ejemplo más conocido puede ser el periplo de Miguel Hernández, primero encarcelado en Orihuela, después en Madrid, posteriormente en Ocaña, y finalmente en el reformatorio de adultos de Alicante, donde muere en abril del 42. 2 años después, en el 44, es condenado a 20 años de muerte, cuando el hombre lleva ya 2 años muerto. Y no solo eso, sino que la causa se archiva en el 46, cuando ya lleva 4 años muertos. O sea que la maquinaria judicial franquista pues no es tan perfecta, ni es... en fin, lo dejamos ahí. En tercer lugar, un ambiente de fuerte degradación o presión psicológica. Piense, por ejemplo, para comprender lo que sucede aquí, que a finales del año 39 entran 1000 guardias de prisión, funcionarios de prisión, que proceden directamente del ejército, son excombatientes, no tienen otra experiencia. Y ahí tienen ustedes que pensar en las sacas, en los interrogatorios de Falange, los malos tratos, las violaciones y los suicidios. El profesor Preston ha cifrado en 140.000 los muertos en prisión por razones naturales y por las ejecuciones entre 1939 y 40 que se producían en el interior de las prisiones. Y un ejemplo, y no voy a la crueldad que han podido ver en el trato a las madres, a los niños, o por ejemplo algunos datos como, pues amparándose en que hasta que no llegaran juez, pues dejaban a los presos que se suicidaban colgados de las duchas, pues 1 o 2 días, para ejemplarizar un poco. Aquí tienen ustedes una carta, pero bueno, mi intención es de una falangista de Valencia, a Pilar Primo de Rivera, pues denunciando la situación, denunciando en primer lugar, en el primer párrafo, la situación de las mujeres, y en segundo, todo lo que sucede en las cárceles de Valencia y esta situación de caos, de muerte diaria, que es bastante expresiva de que sí que en los documentos a veces se encuentran cosas de este tipo. ¿Cuándo evoluciona o cómo evoluciona? A partir del año 42, tienen ustedes que situar la evolución internacional, la presión internacional, el cambio de rumbo en la Segunda Guerra Mundial, el alto coste de mantener esta política penitenciaria tan dura y, sobre todo, el desbordamiento al que está sometido el aparato institucional franquista por efecto de la presión que se produce en el año 41, donde como por efecto de la Ley de Seguridad del Estado entran más presos políticos y además se produce una entrada masiva de presos comunes, sobre todo por delitos relacionados con los robos, ¿no? Con el hambre, con robos contra la propiedad, ataques a la propiedad. A partir del 42 y por todos estos motivos se inicia una política de indultos, nunca amnistías, parciales, que finalmente, llegado el año 44-45, dan por terminado el problema de los presos derivados de la revolución, que era como se llamaba
entonces a los presos políticos. En el año 44, simbólicamente, se terminan con las prisiones provisionales, se cierra San Antón, Santa Rita, se cierra Porlier y se abre Carabanchel, que es el centro pues, más simbólico, a mi modo de ver, de la política penal del régimen. Y en el año 41, cuando es este momento de máxima presión, que parece que va a estallar la saturación del aparato penitenciario, se llega incluso a trasladar, se llega incluso a pensar, a sugerir, pues, hacer masiva esta política, copiar el ejemplo de San Simón, de mandar a los presos a colonias, en islas, para que no creen problemas y que allí, bueno, pues que la naturaleza decida, ¿no? Que es un poco lo que tiene que hacer en torno a la isla de Tabarca, que es donde mayor concentración de presos hay, es en las zonas donde termina la guerra, donde la guerra acaba Madrid, Barcelona y el Levante. Trasladar presos de Alicante a la isla de Tabarca, pero finalmente el director general de prisiones, Máximo Cuervo, lo desestima porque le parece una solución poco cristiana. Voy a hablarles ahora de cuál era entonces la solución cristiana. La solución cristiana es la reducción de penas por el trabajo, que es la solución penal genuinamente española, como la definió el propio Caudillo. Y les voy a presentar a sus creadores. Ya sé que la foto está distorsionada, no es nada que yo juegue con las imágenes porque entre otras cosas no sé, pero estos señores son Máximo Cuervo, un auditor del Ejército, director general de prisiones, y el jesuita José Augusto, que pocas veces se dice José Augusto, se dice José Agustín, no sé, José Augusto Pérez del Pulgar, que son, junto con el otro señor Sánchez de Muniain, pues las tres cabezas pensantes y que llevan a la práctica el traspaso de elementos del carlismo, del tradicionalismo y del irredentismo católico, pues hacia el tratamiento de los presos. Básicamente identificando, y eso nos separa muchísimo de las dinámicas europeas del momento, el delito con el pecado. Pérez del Pulgar, bueno, pues es el elegido por el cardenal Gomá para representar, para dirigir el patronato que tiene que dar solución a todo esto de los presos. Básicamente es el que crea el ICAI, Instituto Católico de Artes e Industrias. Es un ingeniero y es el que fundamentalmente aplica el concepto de trabajo, o es el que se dedica fundamentalmente a dirigir a que los presos rediman pena por el trabajo, a que resarzan a España por todo el daño que han producido. Máximo Cuervo es nombrado por el conde de Rodezno, que es un propagandista, Acción Católica Nacional de Propagandistas, son los que fundamentalmente tienen en este momento el control del primer Ministerio de Justicia franquista y los que ponen en marcha este programa que está muy en sintonía con la Acción Católica y con lo que es el apostolado para reconquistar España, para no eliminar, sino convertir a la anti-España. Y Máximo Cuervo es el que combina ambos mundos, porque es auditor muy militar y también es propagandista católico del centro de Madrid, y además había comentado con Martín Artajo pues una encíclica, pero ahora no me... la doctrina social católica, perdón. Bueno, y el tercer elemento es el mayor teórico de todos, no en vano es el primer doctor en filosofía según se abre la Universidad Española después de la Guerra Civil, con una tesis sobre teoría estética del paisaje, que ahora no, pero bueno, se lo puedo buscar. Y este señor es el que hace de puente también, por así decirlo, entre todas las teorías de los propagandistas o toda la concepción de cómo tiene que rescatarse al pecador, y lo ponen en marcha a través de ¿qué? Fundamentalmente del periódico, el semanario Redención, que es un semanario de los presos y sus familias. Nunca se olviden de que son los presos y sus familias. ¿Qué viene a decir fundamentalmente Sánchez de Muniain, que es un propagandista carlista también navarro del Roncal, y que fue secretario de Herrera Oria y era conocido al parecer como el sacristán de Dios? Bueno, en primer lugar, que el castigo no puede ser leve.